de la palabra que Dios quiere darnos para nuestras vidas. Por eso también invitamos a cada uno para que pueda en este tiempo pasar al salón. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 409. Himno 409, Oh, qué amigo nos es Cristo. Sí, también así los hermanos podemos avanzar, ¿no? Entonces, himno 477. Yo le ruego que
Sí, realmente es la paz que nuestro Señor nos da y que podemos recibir solamente en Él. Cuán necesario tener esa paz en nuestros corazones, esa felicidad, ese amor que solamente podemos recibir a través de nuestro Señor. Para todo aquel que cree y realmente puede hacer sus promesas en su vida misma. Vamos a orar esta tarde, hermanos. Podemos inclinar nuestro rostro. Señor, gracias en este tiempo usted nos permite la palabra para nuestros corazones y así también quiere que recibamos su amor fraternal, Señor, y que cada uno de los hermanos también podamos avanzar solamente viendo la obra que usted hizo, Señor, de haberse entregado en la cruz por nuestros pecados, de haber muerto por nosotros, Señor, para darnos la salvación, para darnos su paz y su vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que usted nos permite para poder recibir ese alimento, Señor, espiritual. Así también usted nos recuerda que solamente en usted podemos encontrar las cosas buenas, Señor, porque de nosotros nada bueno puede salir. Solamente de usted emana la felicidad, el amor, la paz, Señor. Todo aquello que el mundo está buscando, solamente lo encontramos en usted. Por eso permítanos conectarnos más hacia usted, más hacia su palabra, y que su palabra sea la que trabaje en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Así dándonos la paz, librándonos de los pensamientos de destrucción, usted nos guía hacia un mundo en el cual podemos ver la obra de su Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, se lo agradecemos en este día, en esta tarde, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, también en este tiempo Dios nos permite el campamento para jóvenes y estudiantes, también una actividad en la cual podemos enlazar y que los corazones puedan ser uno solo, principalmente en su iglesia, para poder recibir esa guía y esa felicidad a la cual Dios quiere darnos, ¿no? Por eso vamos a pasar también al tiempo de testimonio. Y invitamos a algún hermano o hermana que quisiera esta tarde compartir cómo Dios le está trabajando o cómo Dios también le permite, ¿no?, este tiempo recibir su palabra. Sí. ¿Algún hermano o hermana que quiera pasar para poder dar su testimonio? Así también los jóvenes, ¿no? Este tiempo, un tiempo muy hermoso, Dios nos permite para recibir su palabra, ¿no? Vamos a invitar a una joven, hermana Gloria, ¿puede pasar para poder compartir, ¿no?, el testimonio esta tarde? Buenas tardes, hermanos. De tiempo estoy saliendo a testificar, ¿no? Y no esperaba testificar hoy, pero este tiempo yo me siento muy agradecida, ¿no? Porque Dios me permitió el año pasado culminar mis estudios. Yo crecí casi prácticamente en la iglesia, ¿no? Pero para mí como que mi vida no tenía mucha esperanza. Entonces, estando en la iglesia, conociendo a diferentes siervos, ¿no?, durante toda mi vida, pude hallar muchas promesas, ¿no? Entre estas, voy a buscarla un momento. San Mateo 15:7. En este versículo dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Entonces, este versículo, este tiempo me ayudaba, ¿no? Aunque yo no crecí en una familia con mucho dinero, al principio no pensaba, pero pese a eso, Dios me permitió estudiar, incluso salir de medicina así a mi corta edad, a mis 24 salí. Entonces tenía mucho, o sea, como agradecimiento. Realmente creo que
yo no merezco, yo no me considero la más inteligente tampoco. Pero pese a eso, me hallaba esta promesa igual. Saliendo era otro tramo, así como que es difícil conseguir luego trabajo, es otra época, ¿no? Entonces, me aparecía este versículo y solamente le pedía así a Dios para trabajar incluso, ¿no? Y mandé así mi currículum a varios lugares y poco tiempo así como que también me permitía ser tesorera. Y viendo tantas cosas, ¿no?, que hay en la iglesia, también me nacía el corazón a quisiera ofrendar así. Entonces también me permitía el trabajo, aunque al principio era solo 3 horas. En mi trabajo buscaba otro trabajo así para cumplir. Pero esa doctora justo le nacía el corazón, vamos a abrir otro consultorio más así. Entonces tú vas a ser encargada así. Entonces, aún siendo la más joven, creo que del consultorio, me dejaban a cargo así. Entonces solamente tengo mucho agradecimiento. Creo que mi vida no hubiera sido la misma fuera de la iglesia. Entonces me siento muy feliz por esa parte, ¿no? Estando acá con los jóvenes. Mi anhelo es algún día tener mi familia y igual asistir con mi familia así acá. Entonces aún como que hay varias cosas, ¿no?, defectos en mí, pero por la gracia yo puedo estar acá, puedo estar como que protegida. Siempre Pastor Daniel decía, ¿no?, por la cobertura de la iglesia. Entonces, por la cobertura de la iglesia yo creo que tengo una profesión, creo que incluso mi familia es salva, así. Tenía mucho agradecimiento, ¿no? Entonces, eso sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Gloria. Realmente, cuán grande es la obra de nuestro Señor en nuestras vidas y que Él nos permite ver, ¿no?, más allá incluso de nuestra vista y en un futuro pensando siempre. Por eso también Dios está preparando su iglesia, la construcción, para que nuestros familiares, los que vienen también, puedan recibir este corazón que Dios nos da, ¿no? Tenemos tiempo para un testimonio más, un testimonio corto de algún hermano o hermana que quisiera compartir esta tarde. ¿Alguien quiere testificar esta tarde también? Sí, el testimonio, ¿no?, es algo tan hermoso que Dios nos permite para compartir. Vamos a invitar a hermana Marina, la cual nos pueda compartir un poco de su testimonio. Sí. Buenas tardes, hermanos, hermana. Sí, he estado pensando, ¿no? Pero no es solo pensar, es decir, hace un momento, perdón, me llamaron aquí al patio, a la puerta cerca, y ahí había las hermanas, ¿no? Y también había un varón que había entrado, un joven, que tenía una lastimadura en su pie. Y de repente yo no sabía para qué me llamaba, alguien me llamaba, y cuando fui, le vi rodeada con hermanas y un varón, un hermano. Y de repente veía, ¿no?, ¿qué tengo que hacer?, decía. Y una de las hermanas decía, oremos. Y no entendía, era la primera vez que había visto a este joven. Y no entendía por qué estaba sentado ahí con la pierna lastimada. Pero las hermanas habían querido, le habían traído, dice, ¿no?, del parque de aquí abajo, creo, dice. Y él estaba dolido, un joven que andaba vendiéndose, me parece, a lo poquito que entendí, algo ahí afuera, que no tenía familia, nada. Entonces, de repente las hermanas, alguna le vio así, le trajo, ¿no?, allá a la iglesia, seguramente, y ahí habían estado algunas hermanas y me decían, queremos orar por él. Pero yo veía ahí un varón, ¿no?, mirando la situación de este joven. En mi corazón de repente veía, ¿no?, las hermanas, oremos así, oremos. Le hemos dicho que vamos a orar, pero recordaba algo tan importante que es, ¿no?, para uno, personalmente, para una persona,
es de principio escuchar el Evangelio, la salvación para su alma, para su corazón. Entonces después ya lo secundario será ayudarle, ¿no? De repente vino también una hermana que es doctora con medicamento, pero veía la insistencia de algunas, ¿no? Queriendo primero orar, y el hermano miraba, nos escuchaba, les escuchaba, y a ellas, ¿no? Pero veía que había un varón, y en mi corazón Dios ponía, ¿no? Que primero este varón necesita oír el Evangelio, y de eso le decía a la hermana, lo primero es primero, y lo secundario, como dice la Biblia, todo vendrá por añadidura. Entonces, dejemos, y esperando un momento, al final se dio, ¿no? Que el hermano le iba a compartir la palabra a este varón que está ahí. Entonces en mi corazón me acordaba, yo antes también, esta mañana escuchábamos acerca de nuestro corazón por medio del apóstol Pablo, ¿no? Cuando él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él descubrió en su ser quién era, yo también me hacía recordar Dios, cuando también a mí me hizo ver esa condición en mi corazón. Aunque yo muchos años antes de recibir el perdón del pecado, yo también era una persona religiosa que quería hacer el bien, que quería ayudar, que quería hacer en ese momento. Entonces, pero Dios me tuvo que hacer descubrir quién era yo. ¿Qué es lo primero que tenía que conocer? Mi condición de estar muerto, de estar separado de Dios por el pecado y que necesitaba ser salvo, necesitaba volver a la vida. ¿Y quién me podía dar esa vida? Entonces, pero antes yo también quería hacer rápidamente en mi ser, en mi buen corazón, yo quería orar, quería ayudar, quería actuar en el momento, sin meditar, sin pensar, sin conocer primeramente qué es lo primero para un ser, para una persona, que es la salvación de su alma, que reciba el perdón del pecado, que su corazón se conecte, se vuelva uno con Dios, y así se dé cuenta de que por Él, no es por Él porque vive, sino es porque Dios le da la misericordia y que por Él puede recibir todas las cosas. Entonces, eso volví a recordarme hace ratitos también, de verdad, nosotros somos, rápido queremos hacer, a nuestra manera, a nuestro buen corazón, queremos actuar, pero Dios nos enseña en este caminar, en el proceso de darnos, de vivir la vida de fe, la vida de creyentes, de salvos, nos enseña cómo es el orden de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios quiere. No es como nosotros queremos, ni cómo podemos o no podemos. Entonces, eso también hace ratito me hacía recordar, bien, estando en esa situación, pero Dios nos ordena, nos enseña a través de su palabra, a través de la iglesia también, ¿no? Cómo uno debe hallar la gracia, la ayuda, como este varón ahorita en este instante. De verdad, ya vámonos chicas, decíamos aquí al culto, ya empezó el culto, vamos más bien ahí. Y ya el hermano está compartiendo con este varón allá afuera en el patio, ¿no? Yo solamente decía, Señor, nosotros podemos orar a Dios y dar gracias, ¿no? Si no estuviera Él, nosotros hubiéramos tal vez compartido, no habría un varón también. Pero realmente este tiempo es un tiempo en que Dios nos enseña la vida de fe, de cómo Dios un día nos descubrió quién éramos nosotros y quién es Él, cómo Él puede hacer a través de nosotros también, hacernos caminar en este caminar, ¿no? Mientras estamos aquí en este mundo. Por eso puedo agradecer a Dios y reconocerme también yo juntamente una vez más con apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Jesucristo. El siguiente versículo dice, ¿no? Pero por gracias a Jesucristo, solamente por Él puedo estar con vida, estar delante de la iglesia y en este mundo, ¿no? Por la gracia de Él. Puedo agradecer por ello. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermana Marina. Realmente la obra de nuestro Señor
es algo que Dios quiere que mostremos, ¿no? Cómo Dios está trabajando, cómo Dios nos permite para avanzar. Y también en este tiempo, ¿no? Los jóvenes y los estudiantes también pueden recibir la palabra y pasar un tiempo muy hermoso, ¿no? Vamos a pasar al siguiente número, al número video. Vamos a ver un video de resumen del CLF con Pastor Andrés Lim. Número 2, video de construcción y el video de los planos en 3D de la construcción. Sí, adelante con el video, por favor, y podamos ver con atención. La misión Buenas Nuevas en Bolivia fue testigo de una bendecida gira junto a nuestro pastor principal, el pastor Andrés Lim. Un recorrido que encendió los corazones en diferentes ciudades, recordándonos el valor de volver la mirada firmemente hacia la palabra de Dios. El camino comenzó los días 12 y 13 de junio en la ciudad de Churumani, bajo el lema Dios es el que justifica. La iglesia local abrió sus puertas para recibir a decenas de almas sedientas de la verdad. Allí, frente al peso de la culpa y el cansancio del esfuerzo humano, se levantó la poderosa respuesta del Señor, que no son nuestras obras, sino que es Dios mismo quien nos ha declarado limpios por la fe. La gira continuó con fuerza en Santa Cruz de la Sierra. Las noches del 15 y 16 de junio se transformaron en un hermoso altar de alabanza, preparando el corazón de la iglesia para recibir una enseñanza profunda, el tabernáculo y el verdadero cambio del corazón, basado en el libro de Levítico. Paralelamente, el Congreso de Líderes Cristianos convocó a más de 250 pastores y líderes de la región en un desayuno pastoral. El mensaje fue unánime e impactante. La verdadera reforma de nuestras iglesias comienza en el interior, cuando el líder reconoce su condición, se rinde ante Dios y abraza su perfecta guía. En Cochabamba, el espíritu de unidad se consolidó aún más. Entre las hermosas melodías del grupo El Nuevo Día y el coro Esperanza, el pastor Andrés Lim nos llevó a reflexionar en una pregunta vital para nuestra vida espiritual. ¿Quién puede recibir la gracia de Dios? Asimismo, el 18 de junio, la iglesia de Cochabamba fue la sede del desayuno pastoral, un encuentro de alto nivel donde no solo se abordó la unión ministerial, sino que se compartió el valioso trabajo del ministerio carcelario y los proyectos internacionales hacia el World Camp en Corea del Sur. Una jornada de edificación que culminó reafirmando el compromiso pastoral a través de la maravillosa exposición del tabernáculo. Damos profundas gracias a Dios por cada vida, por cada siervo y por cada hermano que formó parte activa de esta bendecida gira en nuestra amada Bolivia. Oramos fervientemente para que la palabra recibida continúe dando frutos eternos en cada corazón y en cada ministerio.
Sí, un fuerte aplauso, hermanos. Dios realmente está trabajando en su obra y dándonos esa esperanza, ¿no? Este mismo lugar también va a ser un aula donde muchos jóvenes vendrán y recibirán la palabra y también una esperanza en sus vidas. Sí, a continuación también vamos a ver una danza del grupo de estudiantes. La danza es Betel y podamos recibir con un fuerte aplauso a los estudiantes. Sí. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh eh, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing it oh, hey, oh. 'Cause you're confident, babe, yeah, and you make your hips sway. We knew that you could do it, sing oh, hey, oh. Show the world you got that fire, baby. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, I feel better when I'm dancing. I'm better when I'm dancing. Hey, feel better when I'm, yeah, yeah. Sí, nuevamente un fuerte aplauso, ¿no? Para los estudiantes. Ellos también, por la gracia de Dios, viajarán incluso a otros países llevando la palabra y esa alegría que solamente Dios nos puede dar. Por eso también apoyemos siempre y avancemos con el Evangelio en lo que Dios nos permita. Sí, esta tarde también muy importante, vamos a pasar, ¿no?, al tiempo de la prédica y podamos escuchar con atención. Recordamos también que puedan apagar sus celulares para poder que los demás también puedan escuchar con atención, ¿no? Sí, esta tarde evangelista Emilio Bonifaz nos va a compartir. Muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes, hermanos, hermanas. Gracias a Dios, ¿no? Y me recuerdo cuando estaba todavía el pastor Gregorio en aquel tiempo, ¿no? Un día, pastor Andrés se fue a Corea y la iglesia de Santa Cruz se quedó así sin pastor. Y pasaron una semana, 2 semanas y tiempo, ¿no? Y había como la iglesia se desenfrenó así, ¿no? Lleno de corrupción, así estaba, ¿no? La iglesia. Y por esa razón, pastor me envió allá
prepara un seminario, me dijo así, ¿no? Para que los hermanos estén activos, ¿no? Porque no hay acción en la iglesia, sí o sí, ¿no? Se desvía la iglesia. Por esa razón aquí en La Paz, ¿no? Ustedes son bienaventurados, están con el pastor Andrés, ¿verdad? Él es una máquina, ¿verdad? Una máquina de hacer actividades, ¿no? Para el evangelio. Y así, ¿no? Yo fui, estaba en la flota, así, voy a ir a preparar un seminario, así como sabía, digamos, las técnicas, ¿no? Allá también había ya los encargados, así. Estaba yendo y cuando el pastor me llamó, ¿no? Me dijo, y después de preparar el seminario y el expositor vas a ser tú, me dijo así. Uy, Dios mío, yo era seminarista en aquel tiempo. Y yo no había acostumbrado, ¿no? Claro, aquí me invitaban a las zonas y compartían. Pero yendo a Santa Cruz y que yo sea el expositor y se me vino así como, ¿cómo puedo decir? Preocupación, ¿no? En el corazón, ¿qué voy a compartir ahora en Santa Cruz así? Y el pastor no solamente me dijo seminario bíblico, sino me dijo, vas a hacer seminario bíblico para los hermanos, y vas a hacer ese seminario con vida de la fe, me dijo así, vida de creencia. En aquel tiempo yo me miré, ¿no? Así como el pastor Osupar, por ejemplo, cuando él habla y tiene muchas cosas que pasó con Dios, ¿no? En cambio yo no tenía nada, ¿no? Y estaba pensando, imaginando, yo qué voy a comprar, qué experiencia he hecho con el Señor, así pensaba dentro de mi corazón. ¿Qué hice o qué hizo Dios conmigo? Así. Estaba buscando, pero no había nada. Entonces estaba muy triste yo. Pero Dios así sentí que me hablaba en el corazón, ¿no? No quiero nada de usted así, me decía, ¿no? Solamente transmite lo que está. ¿Dónde estaba? En la palabra, sí. Yo podía descansar en aquel tiempo. Me descansé, me fui tranquilo, me fui, ¿no? Lo que estaba escrito en la palabra yo tenía que transmitir a los hermanos. Y cuando llegué allá con los hermanos juntos, con los encargados, hicimos, ¿no? Ese seminario y también como expositor, ¿no? Mi persona. Así, después de compartir, yo veía, ¿no? Como se dice, avivamiento, ¿no? De la iglesia. Todos los hermanos así en comunión estaban, ¿no? Porque al final era la comunión, casados, casadas y todos. Pero ellos hablaban y hablaban. Yo no sé qué hablaban, pero la cuestión yo le vi algo hermoso, ¿no? Porque ellos estaban recordando, ¿no? Muchas cosas que pasaron con la iglesia. Pero en aquel tiempo, por lo que no había el pastor, estaba así, ¿no? Cada uno quería hacer lo que quería, ¿no? Pero gracias a Dios, Pastor Usupar, ¿no? Desde Corea del Sur vigila, ¿no? Vigila toda Sudamérica, todo el mundo, así. Tiene varios ojos, tiene, ¿no? En Sudamérica Pablo Chin, también el de Argentina, ¿no? Graviel, así mira, ¿verdad? Con su ojo mira. Y rápidamente informan al pastor, ¿no? Oxo. Así, ¿no? Pasé y yo también ya pasé muchos años en la iglesia, ¿no? Y ya he pasado muchas cosas también, pero dentro del Señor, ¿no? Yo eso pienso. Y por el Señor también pasé muchas dificultades, en mi corazón más que todo. No así, tal vez por escasez, no es nada eso, ¿no? Tal vez por, ¿qué puedo decir? Por comer, por alimentación tampoco es nada eso, ¿verdad? Sino por el corazón es más difícil, ¿no? Cuando una persona confía ya en sí mismo, eso es muy difícil. Por eso esta tarde también vamos a compartir un poco acerca de eso, ¿no? Acerca de corazón, ¿no? Hoy en la mañana, ustedes escucharon al pastor, ¿verdad? ¿Qué libro compartió? Exacto, ¿no? Estaba escuchando ahí al pastor, ¿no? Y hoy también vamos a compartir Génesis, pero el 45. Y como decía el testimonio del pastor, ¿no? Decía de que él sacó solamente el dibujo, ¿no? De tabernáculo, pero compartía más acerca del corazón, ¿no? El arrepentimiento. Génesis 45.
Génesis 45, desde el verso 1 al 15 vamos a leer. Génesis capítulo 45, verso 1 al 45, vamos a leer. Dice así. Leamos. Vamos a leer. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir a mí de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú ni tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mis hermanos Benjamín, de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hasta el versículo 15 hemos leído. Y nosotros estamos entrando, ¿no?, como a la cárcel también, ¿no?, para pasar clases. Y el libro, El arrepentimiento y la fe, ¿no?, es un libro, yo solamente me recuerdo una vez leí así, ¿no? Después ya por las clases también en la ciudad de Oruro he leído también, ¿no?, así por capítulo, ¿no? Y este libro habla acerca del corazón. Y el primer capítulo es acerca de Pedro. Y mirando ese capítulo, yo puedo ver, ¿no?, mi corazón también muchas veces no cree, ¿no?, lo que está escrito en la Biblia. Porque el arrepentimiento de Pedro, cuando él se dio cuenta de que él es un mentiroso, ¿no?, delante del Señor, su corazón siempre lo engaña.
Al principio él no creía lo que Jesús le hablaba, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? ¿Cómo les hablaba Jesús a sus discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, ¿verdad? Ustedes saben muy bien ese versículo. Niéguese a sí mismo, ¿no? Tome su cruz cada día y sígame. Entonces esa palabra varias veces yo también oigo, ¿verdad? Negarse. Pero ¿por qué uno tiene que negarse? Entonces Pedro también, ¿no? Aún escuchó esa palabra de Jesús, pero él realmente no sabía cómo funciona el mundo del corazón. Pero Pedro, pasando el tiempo, después de pelear con Jesús varias veces, un día, ¿no? Jesús les dijo a todos sus discípulos, les dijo, vosotros os escandalizaréis de mí, porque escrito está. ¿Cómo estaba escrito? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Así estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de Jesús y sus discípulos, porque Dios iba a permitir que Jesús muera. Entonces sus discípulos, ¿cómo tenían que hacer? Escandalizarse, ¿no? Escapar o querer proteger su propia vida. Pero Pedro, aquel tiempo cuando escuchó la palabra que todos vosotros os escandalizaréis de mí, Pedro le dijo, yo no me escandalizo, aunque todos ellos se escandalicen, pero yo nunca, yo jamás. Así, mientras compartía con Jesús, Jesús otra vez les dijo, ¿cómo le dijo a Pedro? Pedro le dice, esta noche me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Otra vez él, ¿verdad? ¿Qué dijo? No te negaré, aunque me sea necesario ir a la muerte contigo, no te negaré. Así él dijo, ¿verdad? Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando Jesús fue entregado para ser sentenciado a la muerte, entonces él, por la palabra que había hablado, ¿cómo habló? Que él no se iba a escandalizar. ¿Qué quiere decir? No iba a desaparecerse. Iba a seguir a Jesús aún hasta la muerte, así. Por eso él seguía de lejos, ¿verdad? Pero de repente aparecieron las personas que le indicaron que él es uno de ellos. Él finalmente, ¿qué les dijo? Mujer, no sé lo que hablas. Más allá, mujer, no lo conozco. Finalmente lo maldice, ¿no? No conozco a ese hombre. Y él maldijo ahí. Entonces ahí es donde él se da cuenta de su corazón. Aunque él habló, pero finalmente, ¿cuál se cumplió? ¿Lo que Jesús habló o lo que él dijo? Entonces, ¿qué se dio cuenta él? Mirando la palabra y mirando lo que él había dicho, ¿qué se dio cuenta? Yo soy mentiroso. Así se dio cuenta. Mi corazón es perverso, malo. Pero yo muchas veces así también sé, ¿verdad? Ustedes también saben, ¿no? Como matemática, ¿no? 3 por 3, 9, así, ¿verdad? Raíz cuadrada de 9, 3, así, ¿verdad? Así saben ustedes, ¿verdad? Pero nosotros igual sabemos la palabra, pero realmente en nuestro corazón no podemos creer. Por eso yo así siempre quiero confiar en mí. Me recuerdo aquel año cuando me casé, ¿no? Año 2012. ¿Quién recuerda? Un momento. Sí, 2012. Sí, 2012. Y aquel tiempo también, por medio de la iglesia, Dios quería darme la gracia. Así no me presenté una hermana. Y yo como aquel tiempo estaba así, como un joven también sin rumbo, ¿no? Solamente tenía alegría en mi corazón por lo que había recibido la salvación. Eso era mi alegría. Hasta ahora eso es también mi alegría, no piensen que ya pasó, ¿no? Y
así yo acepté también, ¿no? Esta hermana, pastor me decía, ¿no? Pastor Andrés, ¿qué le parece a esa hermana? Está interesante, pastor, ¿no? Pero yo nunca sabía que yo tenía que casarme, ¿no? Me estaba mostrando unas fotos, está bien, así. Después ya me dijo, ¿no? Está bien, hermano, así me dice, ¿no? Entonces yo participé campamento de Cochabamba. Y yo fui allá después de decir, sí, sí, está bien, ¿no, pastor? Yo nunca sabía que tenía entrevistas, pero yo siempre iba así, con traje, ¿no? Aunque era un hermano así, pero siempre me gustaba el traje, ¿no? Porque para compartir con los nuevos, así, ¿no? Así me fui. Llegando allá y pastor me dijo, cámbiate, hoy vas a tener entrevista con esa hermana que viste en la foto. Está bien, pastor. Y yo le pregunté, ¿no? Algunas cositas le pregunté, ¿no? Y yo también ya un poco, él me había adelantado también, ¿no? Así nosotros, de parte de ella venía el pastor Gregorio, de parte de mí iba el pastor Andrés, ¿no? Así nos reunimos en un lugar y tomamos algunas bebidas, ¿no? Un jugo, ¿no? Jugo de fruta, ¿no? Así, ¿no? Y ahí conversamos. Yo solamente no soy de tanto hablar y de tanto rondar, ¿no? Las cosas así. Conmigo es directo así, así. Yo estaba decidido también porque ya en la vida también me enseñó, ¿no? Fracaso tras fracaso. Cuando era niño mi padre murió. Yo tenía rabia, porque mucho veía con su familia, ¿no? Mi mamá, después de morir, mi papá se volvió, le gustaba tomar. Y yo después tenía que sobrevivir. Para sobrevivir tenía que prepararme para pelear con cualquiera. Así avancé yo. Y en la vida también me pegó duro, ¿no? Entonces pasé muchas cosas. Estaba decidido, ¿no? Como recibir esa guía. No sabía, pero qué me espera en el futuro, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pero así, aceptando, en la entrevista también yo me recuerdo que le dije así, únicamente así, ¿no? Sí podemos, ¿no? Casarnos así, por el Evangelio, así nomás dije yo. No dije, me gustas tú, estás hermosa, así, no le dije nada. Entonces ella también así, como estaba entrenada ella, ¿no? En la iglesia estaba entrenada ella, ¿no? Más que yo, porque ella venía de Argentina, luego Bolivia, así. Entonces estaba siempre al lado de un pastor. Yo, en cambio, recién estaba con el pastor ahí, ¿no? Trabajando, así, pero yo era de afuera. Y aceptamos así, nos dieron una fecha. Y como había un lapso, no me recuerdo si era un mes o 15 días, ¿no? Para preparar todo. Una vez que terminé el campamento, aceptando a ambos, en mi corazón empezó el problema. Y venía mucho pensamiento, venía. Ustedes saben, ¿no? Las personas de La Paz, las personas de Santa Cruz, ¿son iguales? No son, ¿verdad? Entonces yo estoy acostumbrado a esas personas de allá, ¿no? Ver ese ambiente también, ¿no? Y así me entró un pensamiento para no casarme, así, para menospreciarla y rechazar. Venía un pensamiento, tú vas a, ¿cómo hacer quedar mal a la iglesia? Así, entró un pensamiento así. Porque tú sabes, tú te conoces, así. Claro, yo me conozco, ¿no? Porque he pasado muchas cosas y muchas cosas también he realizado. Entonces yo acepté ese pensamiento. Cierto, yo sí o sí voy a dejarla a la hermana. Así yo dije, así en mi corazón, aceptando ese pensamiento. Por eso yo fui ante el pastor Andrés, por ese pensamiento. Yo le dije al pastor Andrés, deme más tiempo, no quiero casarme, así le dije. Así terminó la comunión con él. Así me vine y seguía haciendo normal, pero poco a poco me entraba la vergüenza. Así, poco a poco me quería ir de la iglesia. Y pasó una semana, pero en esa semana, dentro de mi corazón había una revolución, Por una parte estaba el pensamiento, que ya
se había ejecutado. Y también por otra parte, Dios me permitió la palabra. Ustedes escucharon la historia de Simón el mago, ¿verdad? Cuando él le pide el Espíritu Santo por dinero, ¿verdad? Para que él, cuando haga cualquier oración, sea de enfermos, y poniendo su mano y reciba sanidad, o también poniendo su mano reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, quería dar dinero. Entonces, ¿qué le dijo? Pedro, ¿no? Exacto, así. Veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás, así. Arrepiéntete, así. Esa palabra vino fuertemente en mi corazón, así. Por esa palabra, un día cuando era miércoles de oración, yo estaba decidido a ir a hablar con el pastor, ¿no? Para decirle que quiero casarme. Así estaba yendo. Y en medio me atrapó Satanás de nuevo. O sea, el pensamiento, ¿no? ¡Qué vergüenza! Así. Si ya le dijiste que no te vas a casar. Me regresé de ahí de medio camino. Así terminó el culto y me fui a mi casa, ¿no? En mi casa, en el camino, otra vez. Emilio, veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Arrepiéntete. Claramente podía dar cuenta que Satanás había agarrado mi corazón. Finalmente, por esa palabra, otro culto, yo fui y llegué ante el pastor. Yo le dije, pastor, me quiero casar. ¿Por qué tardaste tanto? Me dijo así. Era una semana, yo me recuerdo. Y él me dijo, habla a los hermanos, me dijo así, a los diáconos. Ya hablé a ellos. Ellos también su semblante cambió para mí, ¿no? Porque ellos ya sabían, ¿no? Lo que yo había hecho. ¿Qué había hecho? Había menospreciado la gracia de Dios, así era. Entonces cuando les dije, entonces yo todo brillaba ya, ¿no? De nuevo. Eso para mí era algo, una enseñanza muy profunda en mi corazón, ¿no? Aunque al lado de mí no estaba el pastor, ¿verdad? No había. No estaba en ese momento, ¿no? Donde me venía esos pensamientos que querían hacerme menospreciar, ¿no? La gracia. Pero por otra parte estaba la palabra de Dios. Así nos casamos, ¿no? Y pasó el tiempo, la boda fue muy hermosa, ¿no? Solamente mi esposa me reclamaba, no es como en La Paz, pero ¿qué hay en La Paz? Y yo dije. Después ya cuando vi una boda aquí, ya recién me di cuenta qué había en La Paz. ¿Qué había? ¿Paz? No, le llenan de billetes, ¿no? Aquí. Dios mío. Allá no había ni 5 bolivianos. Así. Entonces, eso extrañaba, dice. Ay, dice aquí Santa Cruz. Eso era lo que extrañaba, ¿no? No se preocupe, yo soy millonario, le dije así. Entonces, así nosotros nos casamos. Pero cuando pasamos la vida viviendo, yo pude experimentar el orgullo también, ¿no? Cuando se casa así sin conocerse, entra mucho orgullo, entra. Pero así pasamos nosotros por la iglesia, ¿no? Teníamos problemas. Ella sabía eso. Yo casi no soy de ir al pastor. No soy. Pero mi esposa rápido corre ahí. Ahí corre. Pero yo no soy tanto de correr ahí, ¿no? Y así nos casamos y estamos caminando y ella se embarazó. Y estamos normal, ¿no? Nosotros como un embarazo así, ¿no? De las mujeres. Pero pasando el tiempo sacamos ecografía, ¿no? Y ahí sale que son gemelas, dicen. No sabemos que son gemelas, pero dice gemelo, ¿no? Ahí yo dije, ¿que yo voy a tener gemelo? Así, ¿no? Nunca me imaginé no tener así gemela. Nunca me imaginé. Entonces yo dije,
Esto es la gracia de Dios, dije así. Si yo iba a rechazar, iba a menospreciar, nunca hubiera visto, ¿sí o no? La gracia de Dios. Así yo dije en mi corazón. Entonces estas dos niñas, yo las veía nomás así que ellas caminaban, ¿no? Así caminaban ellas, yo dije así siempre. Ya me daba la alegría, ¿no? Solamente al verla ya tenía felicidad en mi corazón, ¿verdad? Hasta ahora sí las veo, ya son más grandes, su carácter son diferentes, ¿no? Pero todo eso comprendo, ¿no? Por la iglesia he entendido que son, ¿cómo son? Siempre sale, ¿no? La maldad siempre está ahí, ¿no? Pero esa alegría me dan ellas, ¿no? Así hasta ahora. Y salió la tercera, ¿no? La tercera niña, Zulgi. Y yo también no me di cuenta poner el nombre con las 3 S están ahí, ¿no? Saran, Soman, Zulgi. Yo no me di cuenta de eso, pero cuadró, ¿verdad? Así salió, ¿no? Por eso es una gracia de Dios, yo digo así, ¿no? Y gracias a Dios digo así porque por medio de la iglesia Dios me dio así esa, ¿no? Esa, ¿cómo se llama? Milagro, ¿no? Milagro así. Entonces, en mi corazón aún pasé estas cosas, ¿no? En el mundo del corazón, pero aún ahora también quiero confiar en mí. Así. Pero mirando la Biblia también, el libro, ahí habla mucho acerca de del arrepentimiento, ¿no? Realmente el día que yo, ¿cómo puedo decir? Pueda creer esa palabra, que tu corazón es malvado, entonces ya no confiaría, ¿verdad? Así sería. Pero muchas veces quiero confiar. Aquí también sale, ¿no? Acerca de José, ¿no? Las lágrimas de José. ¿Ustedes saben eso, esa historia? ¿Por qué lloró él? Claro, la primera vez que lloró, 2 veces llora José, ¿verdad? Uno cuando se da a conocer a sus hermanos, ¿no? ¿Por qué lloró esa vez? Porque se cumple la promesa de los sueños, ¿no? ¿Cómo era su sueño? 11, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan, ¿no? Hacia mí. Así era. Después también las 11 espigas, ¿no? Así estaba en su sueño. Entonces, al ver a sus hermanos postrados delante de él lloró ahí, ¿no? Porque la promesa de Dios se cumplió. Pero cuando llora después, ¿no? ¿Por qué lloró? Vamos a ver, ¿no? 45 estamos, ¿verdad? Versículo 5. Génesis 45, 5. Vamos a leer. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ya todo lo que sus hermanos hicieron con José era para preservar la vida de sus propios hermanos. Ese camino había hecho Dios, dice así. Dios había hecho la vida así a José. ¿Cómo se dice? Una vida lleno de dificultad. Sus hermanos empezaron a odiarlo porque era el preferido de su padre, ¿sí o no? Le cosió una túnica muy hermosa, pero a ninguno de sus hermanos le hizo eso. Por eso sus hermanos le odiaban, ¿no? De una u otra manera Dios buscaba que lo odiaran a él. Para que así se deshagan de él, ¿no? Querían matarlo ellos, ¿no? Pero no era la voluntad de Dios, sino que él fuera vendido a Egipto. Así sus hermanos vendieron a Egipto, ¿no? A través de los amalecitas. Todo ese camino que pasó José, cuando llegó a Egipto, ¿quién compró en Egipto? ¿Faraón? No, Faraón no.
Potifar lo compró. Entonces, porque era una persona, un muchacho, dice, ¿no? Rubio, hermoso, parecer, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere tener así una persona en su casa? Su ojo amarillo, ¿no? Su cabello también, rubio. ¿Quién no quiere tener? Entonces, mirando Potifar, lo compró rápido, ¿no? Y así lo tuvo como su sirviente, ¿no? Servía a la esposa también, ¿no? Pero su esposa, mirando ese simpático, ¿no? Un día quería dormir con ella, con él. Entonces José sabía, ¿cómo yo voy a hacer eso si su señor, mi señor Potifar me confió todo? Pero menos no puedo poner mi mano sobre ella, así le dijo. Por eso él sabía. Entonces nunca aceptó la propuesta de la mujer de Potifar. Era dormir con ella. Pero un día a la fuerza quería hacer, ¿verdad? Agarrando, se llama, ¿cómo se llama? Violencia, ¿no? Así. Agarrando así, entonces José se deshizo de su polera, ¿no? ¡Sa! Se escapó. Entonces ella al ver con su polera que gritó, ¿no? ¿Qué dijo? Así dijo, ¿no? Me quería abusar de mí ese hebreo, ¿por qué trajiste aquí? Así, por esa razón Potifar se enojó muy fuertemente, lo mandó a la cárcel, a ese rubio simpático, ¿no? Ahí pasó mucho tiempo también. Entonces la vida de José, dificultad tras dificultad, así pasó. Y finalmente, dentro de la cárcel también, él interpretó 2 sueños, copero, panadero. Entonces, tal cual él interpretó esos 2 sueños, sucedieron así. Al panadero le dieron la muerte y al copero le dieron la gracia, la vida. Exacto. Entonces, copero, recibiendo la gracia, se fue nuevamente a servir, ¿no? A Faraón. Pero Faraón un día tuvo también sueño. ¿Cuál era su sueño? De las vacas, ¿no? Vacas flacas y vacas gordas, así, ¿verdad? Que las gordas las comían a las flacas. 2 veces soñó así. Otro sueño como es 7 espigas, ¿no? Bien cargadas de grano. Pero otras 7 espigas marchitas. Apenas uno había en una espiga, ¿no? Y media moribunda así. Y de repente las flacas o las marchitas la devoraban a las cargadas, ¿no? De granos. Entonces se turbó él. ¿Qué es ese sueño? 2 veces soñó. Misma, ¿cómo se puede decir? Mismo sueño, ¿no? Pero diferente, ¿cómo se puede decir? Imagen, ¿no? Mismo sueño, pero diferente imagen. Entonces estaba turbado. Llamó su mago, también, ¿cómo se llama? Filósofo, así, filósofo, también, ¿cómo se llama? De la mentalidad. Psicólogo también llamó. Nadie podía interpretar. Entonces ahí se recordó. ¿Quién se recordó? El copero. ¿Qué dijo acerca de José? Hay un joven hebreo, ¿no? Este joven hebreo, cuando nosotros estábamos en la cárcel, él nos interpretó nuestro sueño a cada uno. Y tal cual fue la interpretación, así sucedió a nosotros. Mi compañero, el panadero, fue ahorcado y yo fui restituido en mi puesto. Entonces Faraón recién podía respirar. Llámenlo, así, ¿no? Así él llegó a ser, interpretando el sueño de Faraón, llegó a ser el gobernador de Egipto. Segundo señor, dice, ¿no? El segundo que mandaba en todo Egipto. Así José llegó a ser gobernador. Entonces él se acordaba, ¿no? También, ya, está sucediendo lo del sueño. Pero qué falta que vengan sus hermanos, ¿no? Y se postren ante él.
Por esa razón, él, aquel tiempo cuando encontró con sus hermanos, él lloró. Claro, no lloró por la incredulidad de sus hermanos todavía, sino por lo que se cumplió la promesa. Pero después que él les dijo, ¿qué les dijo? El 5, ¿cómo dice? Verso 5, el 45. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, ¿quién había hecho eso? ¿Sus hermanos querían matarlo, querían venderlo? ¿Quién es? Dios había hecho todo su camino. Entonces, ellos no son culpables, está diciendo, ¿no? Ustedes no son los culpables, sino Dios, de así, ¿no? Dios es el autor intelectual. Él es. Pero un día ya pasó muchos años, ¿no? Se cumplió, ¿no? Los años de hambrunas, y entonces su papá también era Jacob. Jacob también llegó ya a Egipto un poco avanzado de edad. Y otros años más estando en Egipto, él tenía que descansar, tenía que morir por su edad. Por esa razón sus hermanos empezaron a preocuparse. Entonces ellos, ¿qué pensaban? Vamos a ver el mismo libro de capítulo 50, verso 15 hasta el versículo 19, del 15 al 19. Vamos a leer, dice así. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ahí, él lloró. ¿Por qué lloró? Porque a pesar que les dijo a sus hermanos, no os pese, no fueron ustedes, fue Dios quien hizo esto. Pero ellos no podían aceptar en su corazón por eso. Porque ellos están inventando una historia que su padre no les dijo. ¿Por qué? Porque ellos están pensando que José, después de morir su padre, va a vengarse de ellos, así piensa. Por eso ellos están hablando así. Por eso José, viendo la incredulidad de sus hermanos, él lloró. Versículo. Hemos leído hasta el 17, ¿no? Ya, vamos a repetir de nuevo el 17. Así diré a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Otra vez le repite, ¿sí o no? Dios hizo eso, no son ustedes, porque ya la rabia, el odio que tenía José para sus hermanos al principio, ¿no? Eso se había perdido porque nació su hijo. ¿Quién nació? Primer hijo. Manasés, ¿no?
si no me equivoco, Manasés. ¿Qué significa? Olvidar. Se olvidó lo que sus hermanos. ¿Por qué se olvidó? Porque él claramente podía descubrir que ese plan era de Dios, según la promesa que Dios le había hecho en su sueño. Así se cumplió. Por esa incredulidad, José lloró. Ay, no me creen. Otra vez le empezó a hablar. ¿Cómo les hablaba? Y le respondió José, verso 19, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Así les dijo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso era la voluntad de Dios. Entonces, ¿sus hermanos estaban perdonados o no? Estaban perdonados. Hoy en día también mucha gente, ¿sí o no? Mucha gente sigue. Aunque Jesús le dice, ¿qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Así. Pero el mundo entero que sigue, ay, soy pecador, perdóneme Señor. Perdóneme Señor. Sigue, ¿sí o no? Pero Jesús, ¿qué le está diciendo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿cómo tiene que reaccionar una persona? Gracias a Dios, ¿no? Ahora soy limpio, libre, sin ninguna condenación. Un día yo también descubrí esto, ¿no? Estaba muy triste, porque yo quería hacer el bien, pero siempre terminaba haciendo maldad, así. No quería hacer maldad, pero finalmente hacía la maldad. Siempre me peleaba, siempre tenía pensamiento lujurioso. Quería hacer bien, pero finalmente hacía maldad. Así viví durante 32 años, sufriendo. No quería ir a donde no quería ir. ¿Por qué? Mucho escuché, ¿sí? Desde mi infancia escuché. Pecador va al infierno, así, eso escuché. Yo por eso como pecador no quiero irme al infierno, por eso estaba sufriendo en mi corazón, hacía todo lo que me enseñaba. Y una de ellas era pedir perdón, ¿no? Si comete algún error, que no sea voluntariamente, así me decía, ¿no? Porque había un versículo, ¿no? Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino el castigo eterno, así. Yo trataba de que sea involuntario la maldad, ¿no? Que salían de mí, así. Así ¿cómo puedo decir? Me malformé, ¿no? En la vida espiritual. Pero un día, gracias a Dios, llegué a la misión Buenas Nuevas. En aquel tiempo había un seminario. En ese seminario, 5 noches. Ahora no hacen así, ¿no? 2 días, ¿sí? Y duermen los hermanos, las hermanas se duermen, ¿no? Así, en el seminario. Y 5 noches, imagínense. Yo 5 noches estaba así sentado ahí. Dios mío, porque me interesaba, ¿sí o no? Era pecador. Entonces el hermano que me invitó, tanto que me compartía el evangelio, no podía entender. Entonces él me dijo, mira Emilio, sí hermano, ¿qué era? Te invito a este seminario. En este seminario puede ser que usted reciba la salvación, así me dijo. Puede ser, ¿no? Yo, como era de salvación, yo agarré, así guardé bien, guardé. Mirando el horario, llegaba. 4 noches, 5 noches. Sistemáticamente me compartieron, ¿no? El evangelio. Pero no entendí nada. Seguía siendo pecador. Me sentí muy triste. Ya prácticamente terminaba el seminario. Pero gracias a Dios. Hebreos 10:10, último, ¿cómo se puede decir?
la última palabra, ¿no? El último versículo que lanzó el expositor, Hani Oli, pastor de Paraguay, ¿verdad? De la iglesia de Misión Buena Nueva Paraguay. Él empezaba a hablar. Vamos a leer Hebreo 10:10. Hebreo 10:10. Vamos a leer. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Claro, él en su palabra decía, en esa voluntad, ¿no? Somos santificados. Fuertemente, ¿no? Yo estaba sentado y qué bueno habrá así, ¿no? Esa palabra se entró en mi corazón así. Era, ¿cómo puedo decir? Un poder, ¿no? Así. Se abrió mi ojo así. Así, ¿no? Ah, no tengo pecado. Así, ¿no? Por esa palabra podía ver que yo no tengo pecado, pero 32 años había creído que soy pecador, así había creído. Esa palabra ya estaba escrito hace muchos años atrás. También el libro de Isaías 42 que dice, habla al corazón de Emilio, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todo su pecado. Gracias a Dios, dije así. Desde aquel tiempo, yo digo, no tengo pecado, digo así. Yo soy santo. Pero ¿quién puede creer eso? No se puede. Entonces el mundo entero, ¿por qué sufre? Por no creer. Así como los hermanos de José también no le creían a José. No os pese el haberme vendido, porque Dios me envió aquí para preservar vuestras vidas. Ellos no creían. Ellos pensaban que José se iba a vengar. Por eso José lloró. Un día también Jesús lloró, ¿verdad? Uy, perdón. Ay, Dios. Hasta aquí vamos a terminar. Vamos a orar al Señor, ¿ya? Vamos a orar, hermanos. Terminamos hasta aquí. Oremos. Y Padre eterno, muchas gracias le damos este tiempo. También nos permitió el Evangelio y también vivir dentro de la iglesia. Dios, usted, hoy también estamos pasando esta actividad con los jóvenes. Pueda darle un corazón. En la mañana también escuchando, Padre, la palabra, podíamos ver que Lot no anunció el Evangelio en una tierra muy grande, muchos habitantes, Señor. Solamente se conservaba su familia y nadie más, Señor, recibió salvación. Y esa tierra fue destruida por el fuego. Padre, en nuestra vida no pueda suceder lo mismo, sino que tu Espíritu nos guíe, tu Espíritu por medio de la iglesia, por medio de tu palabra, por medio de los pastores, siempre intervenga la vida de los jóvenes y así pueda tener una vida delante de Dios, una vida hermosa, una vida agradable a los ojos de Dios. Así, Padre, te encomendamos la vida de los jóvenes de tiempo, puedan recibir la palabra en sus corazones. Así, esta tarde también queremos terminar este culto, Señor, que nos permitió. Y entregamos, Señor, esta hora y también la actividad de los jóvenes, también viaje del pastor a Corea, Padre, dele su gracia, su misericordia también, Padre. No es fácil, para mí nunca fue fácil viajar, Señor. Pueda darle la gracia, la misericordia y pueda llegar con bien también allá y te pueda preparar también aquí las cosas, Padre, para ir, Señor, allá ante el pastor Osupar también, Padre. Le pedimos también por el pastor Osupar que le dé siempre la vida. Mientras él está vivo, la iglesia está ahí, Señor. Aunque usted preparó también muchos siervos, pastor Yungupar también está ahí, Señor, siempre vigilando también a nosotros. Gracias a Dios por haber hecho
la iglesia así de esta manera en este tiempo nos dio mucha gracia, mucha bendición, Padre, en este tiempo. Así también la construcción, Padre, este tiempo está usted haciendo aquí en la iglesia de La Paz, Bolivia. Todo eso te lo pedimos, Señor, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Hasta aquí vamos a terminar.